Dios te bendiga y bienvenido a un episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus, en específico Bookworming with Jesus, que es nuestro nuevo segmento en el cual leemos la Biblia y aprendemos un poquito más acerca de las escrituras de Dios. Entonces, vamos a empezar sin ningún otro preámbulo y vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 4. Entonces, la primera parte es Pedro y Juan ante el concilio. Entonces, el verso 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniendo en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ok, vamos a hacer como un resumen de esta parte. Entonces, vemos aquí que
Pedro y Juan habían sanado a un señor que al final dice que llevaba más de 40 años con su enfermedad. Entonces, a causa de ellos hacer este milagro, ellos fueron echados a la cárcel. Hacer esto, echados en la cárcel. Y dice aquí que en ese tiempo el evangelio había crecido tanto, habían tantos conviertos, que el número de varones era como 5,000, de los que habían oído la palabra y creído. Pero la clave es varones. Entonces, 5,000 varones, no incluyendo a mujeres y niños. Entonces vemos cómo el evangelio va en crecimiento, pero siempre que algo va en crecimiento, el enemigo se quiere oponer. Entonces vemos esa oposición en forma de los gobernantes, ancianos, escribas, los sumos sacerdotes, que estaban en contra de los milagros, que estaban en contra del evangelio. Entonces vemos aquí que hacen una reunión y les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces no solo que habían hecho un milagro, sino que aquellos que se oponían decían que con qué derecho se atrevían ellos a hacer un milagro. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esa es una clave que quiero que todos tomen nota, es que cuando hay oposición y tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone las palabras necesarias para que tú sepas defender el Evangelio. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles acerca de Jesús, y algo que me gusta mucho que dice es, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces, como sabemos, Jesús era judío, mas el pueblo judío lo rechazó como el Mesías. Entonces, Jesús era la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran los que edificaban o representaban o daban la cara acerca de lo que era conocer de Dios, conocer de la palabra de Dios, ellos fueron los primeros en rechazar a Jesús. Pero dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lo que me llama mucho la atención es porque dice, esa piedra había sido reprobada, esa piedra había sido desechada en la mente de los sumos sacerdotes. Ellos no le quisieron prestar atención a Jesús, no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías, pero al final no se pudieron deshacer de él, porque cuando lo reprobaron, luego esa piedra vino a ser cabeza del ángulo, vino a ser la cabeza de la iglesia, vino a ser el cual sin él no tenemos la salvación. Entonces, esto es muy interesante porque muchas veces lo que los religiosos, lo que los teólogos desechan, Dios viene y lo usa. Y en esto se aplica a Jesús, cómo fue desechado, mas él ahora viene a ser glorificado. Y como dije, aquí lo voy a poner en morado para hacer diferencia. Y en ningún, ups, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, no importa si tú le oras a los ídolos, le oras a las estatuas, si tú no te conviertes a Jesús, si tú no le oras a Jesús, si tú no vienes y en verdad rindes tu vida a sus pies, no tienes la salvación. Punto. Y aparte. Entonces, lo que el pueblo judío vino a desechar, vino a humillar, a torturar,
ahora es la salvación para nosotros. Y nosotros hemos tomado esa decisión de seguirlo, de creer en Él, porque no hay otro nombre que nos pueda dar la salvación más que el nombre de Jesús. Entonces, lo que también me gusta mucho es de la manera que se estaban expresando Pedro y Juan. Y dice, sabiendo que eran hombres sin letras, sabiendo que eran hombres sin una educación formal. Entonces, muchas veces hay personas que tal vez no se consideran aptas, no se consideran preparadas para hablar de la palabra de Dios, para formar parte del reino, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a poner esas palabras en tu boca, no importa la educación que hayas tenido, no importa si estudiaste en escuela privada, si nunca fuiste en la escuela, el Espíritu Santo viene y toma control de ti y hace cosas maravillosas que dejan a todos los demás alrededor de ti sorprendidos. Entonces, acaba aquí dice, se maravillaban. Sabían que estos hombres no eran universitarios, que no tenían, no fueron a una escuela privada, pero se maravillaban al ver que estos hombres se expresaban de una manera que no había lógica, no había lógica. Entonces, recuerda que cuando tú no te sientas apto, cuando tú te sientes que no tienes aquella educación, aquellas habilidades para llevar adelante el reino, recuerda que Dios es el que te habilita, Dios es el cual te ayuda en tu desarrollo personal. Y dice aquí, y reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, cuando tú conoces la palabra y no solo la escuchas, sino que la pones en acción, la gente reconoce que hay algo diferente en ti. Y te quiero decir algo que si cuando la gente habla contigo y no nota una diferencia, hay un problema. Porque cuando tú en verdad sigues a Jesús, tú marcas la diferencia y todos los que están alrededor de ti reconocen que hay algo diferente, hay algo especial en ti. Entonces, siguiendo adelante, dice, querían su plan no les estaba trabajando, o sea, no podían hacerle nada a Pedro y a Juan en público, porque el pueblo reconocía a Pedro y a Juan, reconocían a Jesús. Entonces, estas personas lo último que querían era quedar mal con la gente. Entonces, ellos decidieron amenazarlos en privado. Moviéndonos al próximo. Y dice que les intimaron, o sea, en lo íntimo, en, detrás de las escenas, les estaban eh, hablando, amenazando de que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El enemigo va a venir a querer acallarte. El enemigo va a venir a querer a desanimarte. Cuando tú te levantas a hablar de la palabra de Dios, el enemigo no se agrada de eso y va a mover cosas, va a mover gente con tal de oponerse a ti. O sea, si vemos aquí cómo el enemigo está usando gente de del mismo pueblo de Pedro y Juan para intimidarlos, para oponerse, para callarlos. Pero aquí está la clave. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, a Pedro y a Juan no les importaba quién se les ponía delante, porque ellos sabían que tenían una responsabilidad mayor. Mayor es tu responsabilidad con Dios que con los hombres, porque es una carga sobre tus hombros cuando tú callas la palabra, cuando tú callas la verdad, con tal de caerle bien a los demás, con tal de evitar problemas, porque primero viene Dios y después todo lo demás. Y quien se oponga a Dios, van a haber consecuencias muy fuertes, la verdad. Y ahí lo dejo porque es mucho.
Entonces, dice, entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Cuando la gente te viene a acusar, cuando la gente te viene a amenazar, a querer intimidarte, a querer callarte, y tú en verdad sigues a Dios, tú en verdad te sometes a Dios, y el Espíritu Santo viene a tu vida, viene dentro de ti, ellos no te pueden hallar nada malo, porque tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la verdad es un problema de aquella persona que se está oponiendo a ti, pero tú estás en paz sabiendo de que Dios está de tu lado y que tú estás siguiendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Y ahí entonces tienes paz. Ok, pasándonos a esta parte, que es los creyentes piden confianza, confianza y valor, disculpe. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Quiero hacer esto. Quiero iluminar esto porque vamos a regresar. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero iluminar esto aquí también. Y vamos a hablar de temblor. Ok, regresando aquí. Entonces, después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, vinieron a su comunidad, aquellos que creían en el Señor, y ellos en verdad estaban en shock, estaban viendo como profecías, como palabras que habían sido dichas años atrás, cientos de años atrás, habían sido cumplidas. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, no es algo extraño. Creo que estamos viviendo en unos tiempos donde estamos viviendo mucha oposición, mucha gente que en verdad está siendo vocal acerca de su odio al Señor, a Cristo, al Evangelio. Entonces, ven, la razón por la que la iluminé es porque no hay mucha diferencia de ese entonces para ahora. Sí, en algo creo que hasta tal vez en ese entonces no se atrevían a blasfemar por miedo, pero creo que ahorita estamos en tiempos peores. Entonces vemos como palabras de hace cientos de años, aún hasta el día de hoy, siguen siendo verdaderas. Entonces, esta gente enojada, me imagino enojada, herida. Tal vez algunos tenían temor al escuchar esas amenazas porque puede ser una reacción humana, pero ellos lo que decidieron hacer es, y ahora, Señor, esta gente decidió clamar.
cuando tú te encuentras amenazado, lleno de temor, lleno de enojo, pasando por tiempos difíciles donde el enemigo te ha querido callar, te ha querido silenciar, aquí está tu respuesta. Tienes que clamar. Y creo que muchas veces me imagino que esta gente lo quería, tal vez había uno por ahí que todavía la carne le quería, yo no sé, salir en ese momento, el viejo hombre le quería salir en ese momento y que tal vez quería hasta pelear y ir a decirle sus verdades a aquellos sacerdotes que le habían hecho eso a Pedro y a Juan, pero en lugar de hacer eso decidieron clamar. Muchas veces nosotros cuando estamos en esas posiciones, lo primero que queremos hacer es saltar, es dar el mismo golpe, herir a esa persona de esa manera que ellos nos han herido a nosotros, pero en verdad la venganza y las consecuencias vienen del Señor. El Señor se encargará, el Señor se iba a encargar de tratar con esos sumos sacerdotes, con esos escribas, con esos fariseos que le habían hecho esa maldad, que le habían hecho esa, esas amenazas a Pedro y a Juan, pero por el momento ellos iban a clamar. Entonces ellos clamaban, no que, Señor, la venganza es tuya, porque ellos sabían que la venganza era del Señor, pero ellos estaban más preocupados por hablar la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Entonces ellos oraban y decían, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, que no haya ninguna oposición a hablar la palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Ellos oraban para que pudiera predicar la palabra libremente e igual esos milagros, esas señales, esos prodigios no cesaran. Entonces ellos estaban más preocupados por la expansión del reino que por sus emociones. Y muestra ese corazón noble de la iglesia primitiva. Y si regresamos aquí, dice, y hubieron orado y el lugar en que estaban congregados tembló. Vemos otra vez cómo la oración trae poder. O sea, si recordamos al principio de Hechos, vemos cómo ese grupo de personas que estaban unánimes causaron que la presencia de Dios descendiera como un estruendo, algo sobrenatural, algo impresionante. Entonces, igual, ellos orando y unánimes pudieron ver cómo tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos oraban para que el Espíritu Santo se continuara a mover y al final, por esa nobleza, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y por esa nobleza de que querían ver la expansión del reino antes de cualquier otra cosa, ellos podían hablar libremente la palabra de Dios, como lo dice aquí. Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y cuando tú en verdad hablas la palabra de Dios genuinamente, conforme la verdad, o sea, hablas la verdad como es, no tratas de cambiar la palabra de Dios para hacer sentir bien a la gente, sino que hablas la palabra así como es, Dios te viene a respaldar. Y vamos a leer la última parte que se llama Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por el libro de Hechos vemos un tema común, un tema que, que es iluminado por todo el libro, y ese tema es la unidad. No me gusta ese color, mejor este. La unidad. La unidad es importante y por medio de aquí vemos que en la unidad no existe el egoísmo. En la unidad no existe el egoísmo. O sea, ellos en verdad no les importaba lo material porque todo lo entregaban al Señor. O sea, ellos preferían quedarse sin nada para poder ayudar al necesitado, ayudar a sus hermanos. Y eso en verdad es la unidad, poner al grupo, poner el bien de aquellos necesitados sobre tus necesidades. Y vemos cómo la gente se levantaba. Vemos aquí a Bernabé que vendió su heredad y trajo ese dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, entregó ese dinero y me imagino que ese dinero venía a cubrir gastos, como vemos aquí, ayudaban a los necesitados. Entonces, la iglesia primitiva es caracterizada por esa unidad que es muy difícil de ver ahora en día. Creo que estamos viviendo en unos tiempos llenos de egoísmo, llenos de consumerismo, o sea, todo es que puedo consumir, que puedo agarrar para mí, que puedo añadir a mis cosas y vivimos en tiempos donde en verdad tenemos cosas a morir, pero vemos que la iglesia primitiva había hecho a un lado las cosas materiales, había hecho al lado el amor hacia las cosas materiales y en verdad amaba al pueblo, ponía al pueblo por primero, reconocía que su comunidad tenían necesidades y ellos iban a hacer todo lo posible, todo lo que estuviera dentro de su alcance para ayudar a esas necesidades. Entonces, si algo podemos aprender de aquí, de este capítulo, y que hemos aprendido de varios capítulos también, es la importancia de la unidad. Entonces, esto es mi pequeño resumen de Hechos 4. Como ven, me encanta el color rosa porque todos los iluminadores son rositas, pero eso concluye el capítulo de Hechos 4. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales. Y ha sido de mucha bendición poder compartir con ustedes este capítulo y recuérdense que cada miércoles estamos exponiendo otro capítulo más del libro de Hechos y cada domingo estamos sacando nuevos episodios del programa. Entonces, que Dios te bendiga y siga adelante. Adiós.